a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, vamos a proceder, porque esta vaina no se va a grabar solo. Creo que esta luz de tarde no es que sea. Pero vamos a ver, hagámosle con ánimo. Es el mismo ánimo que yo tengo. Le pongo a esta vaina, espero que ustedes se lo pongan. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con este sistemita clásico. Vamos a coger aquí unas dos masitas. Vamos a colocar una polea que no tiene rozamiento. Vamos a colocar aquí una masita. Vamos a colocar aquí otra masita. Y en principio vamos a ir, es decir, seguimos en el mismo propósito, ¿sí? El propósito es que ustedes van a aprender física. Y entonces simplemente llamemos a esta masa 1, masa 1, masa 2, ¿sí? Entonces digamos que la masa 1 es de 4 kilogramos, digamos que la masa 2 es de 2 kilogramos, ¿sí? Y en principio digamos que no hay rozamiento, entonces vamos a resolver una serie de situaciones. Primera, sin rozamiento, es decir, aquí no hay rozamiento, superficie aburrida, sin rozamiento. ¿Y qué se puede preguntar? Entonces se pueden preguntar cuánto vale la aceleración y cuánto vale la tensión del cable si entre esta y esta no hay rozamiento. Bien, entonces volvamos al objetivo general, enmarquemos esto dentro de unos objetivos bien claros, ¿sí? Primero vamos a resolver el problema con esos datos que tengo ahí, ¿bien? Y después vamos a sacar una expresión general. Entonces aquí voy a colocar la serie de resultados a los que espero llegar, ¿bien? ¿Sí? O serie de situaciones, vas a sacar una expresión general y con la expresión general va a pretender calcular todo. ¿Listo? Entonces empecemos sin rozamiento. Y entonces, pues primer paso, pintar el diagrama de cuerpo libre de M1 y diagrama de cuerpo libre de M2. Y entonces, por favor, procedan a pintarlo. Y yo espero, es decir, póngale stop a eso. ¿Listo? ¿Lo pintaron? Entonces M1, pues breve. Peso 1. Y como la M1 es de 4 kilogramos, pues ese peso 1 es de 39.2, como anteriormente creo que habíamos calculado. O sea, 9.8 por 4, 39.2. Y está la normal. Y está la tensión hacia allá. Y diagrama de cuerpo libre de M2. Tensión nomás y peso hacia allá, que este peso vale 19.6 newtons, ya que esa masa es de 2 kilogramos y no más. Entonces aquí debajo planteamos las ecuaciones. Bueno, también vale la pena tener en cuenta los errores que he visto que cometen algunos estudiantes, es decir, algunos estudiantes obsesionados con la normal, de repente la incluyen acá, o de repente la incluyen acá, porque dicen que la normal es la fuerza más normal. Pues la verdad eso es una locura, ¿sí? Entonces olvídense, solamente este cuerpo está colgando, la cuerda lo jala hacia arriba y el peso, no más. Y aquí, como no hay rozamiento, listo. Entonces procedamos, o sea, sigamos. Segundo paso, que es plantear las ecuaciones, o sea, ecuaciones. Y ecuaciones en cada uno de los ejes de acuerdo al sistema de referencia y pues también teniendo presente, ¿sí?, que estoy hablando del eje vertical como el eje... ¡Ah, carajo! Murió a la basura. Aunque eso en este caso no es tan relevante, ¿no?
Es decir, siempre tenemos presente eje Y y eje X, pero en particular, ¿sí? En este caso lo que va a suceder es que el sistema se está acelerando hacia allá. Y entonces siempre que tengamos una polea que lo que hace es cambiar en la dirección de la aceleración, ¿bien? Entonces digamos, la aceleración va para allá. Y si decimos que la aceleración va para allá, la dirección positiva de esto, o sea, la resultante de la fuerza va para allá y la resultante, la fuerza neta sobre este debe ir hacia allá, o sea que vamos a tomar esta dirección como positiva. Y cuando tenemos una polea sucede eso y ese consejo es un buen consejo para que todos los cálculos salgan bonitos. Entonces pues aquí, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces reemplazamos las fuerzas en Y, la positiva menos el peso 1 igual a 0, y entonces la normal igual al peso 1, y entonces la normal vale 39.2 newtons. ¿Sí? Y entonces, bueno, para nada de por sí, la calculé. Y entonces sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, masa 1 por aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas en X igual a, stop, reemplacemos, miramos qué fuerza está en el eje X, o sea, es que solo la tensión, tensión igual a la masa 1, pero la masa 1 es 4A, ¿sí? Y tenemos esta ecuación, llamémosla asterisco, y allá sumatoria de fuerzas, solamente hay fuerzas en Y, entonces digamos que sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, masa 2 por aceleración, pero hay que ver que este se acelera hacia allá y que este se acelera hacia allá, con la misma aceleración porque la cuerda no es un caucho, no se estira y transmite la misma tensión de extremo a extremo, ¿sí? Entonces finalmente esto me queda es peso 2 menos tensión igual a masa 2 por aceleración, y si reemplazamos, pues peso 2, 19.6 menos tensión igual a la masa 2 que es 2 por aceleración, y tenemos una segunda ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Entonces el paso dice solucionar. El método que dimos dice solucionar. Entonces solucionamos. Y aquí está facilísimo coger la ecuación asterisco y reemplazar en la ecuación 2 asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la cosa? 19.6 menos T, que es 4A, y es igual a 2A. O sea que 19.6 es igual a 6A. O sea que 19.6 sobre 6 es igual a A. Y de aquí, pues, ¿sí? 19.6 sobre 6. Vamos a ver si traje lo que era. Pues 3.27. 3.266. Mucho 6. Pues con tres cifras significativas 3.27 metros sobre segundo cuadrado. Y listo, muchachos. Entonces apuntemos esto aquí. Si no hay rozamiento, la aceleración vale 3.27 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, la tensión, porque hace parte de lo que queremos calcular. Entonces usando asterisco, entonces la tensión va a ser igual a 4 por 3.27. Y entonces la tensión es igual. Esto por 4, eso da 13.06. O sea, 13.1 newtons. 13.1 newtons. Y lo apuntamos acá. Pero realmente lo quiero tener es aquí. Tensión 13.1 newtons. Y lo quiero tener ahí porque es que estoy haciendo un set de situaciones para después sacar una expresión general y mirar la utilidad de las expresiones generales. Ok. Vamos con... Ok. Si el coeficiente de rozamiento estático es 0.2, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuánto vale máxima
M2, masa suspendida ya colgando, para que esté quieto el sistema. Esté quieto el sistema. Y entonces, pues hagamos el oficio, porque nadie lo hace por mí. Borremos. Veamos a ver qué cambia el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, pues des en cuenta que antes no había rozamiento, entonces como no había rozamiento con cualquier masa, esto se aceleraba y fuera de eso le puse una masa de 2 kilogramos, entonces aceleró a 327, ¿sí? En cambio ahora tiene un rozamiento, entonces vamos a calcular cuánto es el valor de la masa máxima. Y recordemos lo que sucede, bueno, listo, ahora hay rozamiento, entonces pintemos aquí sencillamente F sub S. Pero no olviden ustedes el comportamiento del rozamiento estático, ¿no es cierto? Entonces le aplico un poquito de fuerza, ¿sí? Y le puedo, es decir, o más bien, digámoslo de otra forma, este montaje se puede utilizar para medir el coeficiente de rozamiento. ¿Y cómo lo usamos? Pues cogemos aquí una masita, un recipiente al que le puedo ir poniendo masita. Y entonces sucede que cada vez esta tensión es más grande y esta fricción estática es más grande. Pero hay un punto en el que si le pongo un poquito más de masa, entonces esta fuerza de fricción supera su valor máximo, ¿sí? Y listo, se acelera hacia el sistema. Entonces ustedes no olviden que la fuerza de rozamiento estático es menor o igual que el coeficiente estático para la normal, ¿sí? Y que cuando esto es un igual, es porque la fricción estática es máxima. ¿Bien? Y entonces esto es mu sub S por la normal. Y entonces para calcular el rozamiento voy a tener que calcular la normal. ¿Bien? Y entonces este diagrama de cuerpo libre cambió en esto. Este diagrama de cuerpo libre no cambió. Pues hay que ver que sí cambió, porque realmente si uno ya es más psicorrígido en estos diagramas de cuerpo libre, ten en cuenta que en el caso anterior los hice del mismo tamaño, y si eran del mismo tamaño pues era imposible que hubiera una aceleración hacia allá, que hubiera fuerza neta hacia allá. Entonces eso fue un descuido, pero ojo con eso, no es relevante, pero es fundamental, mejor dicho. Entonces volvamos sobre esto, pues volvemos, ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Miro las fuerzas que están en Y, y entonces normal menos peso igual a 0. Y de aquí sencillamente la normal igual al peso, y entonces simplemente la normal igual a 39.2. ¿Sí? Y entonces esa normal ya la tengo para calcular aquí, y entonces la fuerza estática máxima es igual al coeficiente 0.2 por 39.2, y entonces la fuerza estática máxima, puedo colocarla aquí una vez para no gastar tanto tablero, después vamos a ver a 0.2 por 39.2, 0.2 por 39.2, estén pendientes de mis cálculos que me equivoco. Este capítulo me tocó volverlo a grabar, y después me di cuenta que no importaba. Finalmente, miren, si yo me equivoco aquí en el tablero, que me pasa en mis clases en vivo y en directo, y a veces llego al resultado final y no sale, o me doy cuenta de una brutalidad, pero al principio, estén pendientes de esto, por favor, hace parte de, y valoren las equivocaciones. Si uno hace una burrada, pues embarrada, pero pues la asume uno. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ahora, y en el eje X pues también está quieto, porque ese es el objetivo de esta parte B. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y entonces, ¿qué fuerzas están en el eje X? Tensión menos F sub S igual a 0. Entonces la tensión va a ser igual a F sub S. Y como el F sub S ya lo calculé, 7.84, pues la tensión vale 7.84 newtons. ¿Ok? Y ahora vamos con ese cuerpo que está allá. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí sí, como da 0, pues no importa. No necesariamente necesitamos esta convención. No importa realmente porque da 0. O sea, aquí puede uno decir de una vez que la tensión vale 19.6 newtons. Perdón. Burrada desde el principio, lo que les decía.
Espero que se hayan dado cuenta ustedes allá. No voy a volver a empezar, pero esto fue coloquemos aquí una burrada. Porque estaba pensando en el ejercicio anterior. ¡Qué burrada! Coloqué 19.6 y estoy averiguando cuánta masa máxima le puedo colocar. ¿Sí? Ok, o sea que esto no es 19.6, muchachos. Borremos de una vez la burrada. Ya me di cuenta. Espero que ustedes se hayan dado cuenta desde el principio. ¿Sí? Este peso 2 es igual a la masa 2 por 9.8. ¿Sí? ¿Se ve más bonito? 9.8 M2. Miren, uno se da cuenta ahí del proceso. Y entonces vamos a solucionar. Esto no es esto. Caramba, pero qué cosa. Tensión menos 9.8 M2 igual a 0. Entonces de aquí pues simplemente la tensión es igual a 9.8 M2. Y el problema es tan sencillo que ya estamos en la parte de solucionar. Porque si esta T vale 7.84 y es la misma cuerda, entonces aquí pues simplemente igualemos. O sea, 7.84 igual a 9.8 M2. Y entonces M2 es 7.84 sobre 9.8. Y entonces M2 7.84 dividido 9.8, eso da 0.8. 0.8 kilogramos. Y listo. Verifiquemos con mi cuaderno, porque mire, me tocó hacer cuaderno. Porque me estaba equivocando mucho aquí en el tablero lo que me sucede en él cuando estoy con mis estudiantes. Pero cuando estoy con ellos, pues afortunadamente están allá para decirme a veces. A ver, casi nunca lo dicen, pero a veces le toca darse cuenta a uno mismo del error. Pero bueno, verifiquemos. Efectivamente 0.8 kilogramos, o sea que esta cuestión me dio muy bien como lo había planeado. Entonces la masa 2 es 0.8 kilogramos y la tensión es 7.84. ¿Sí? Entonces dejen en cuenta que pues tercera situación con nuestro montaje. Y entonces ahora vamos a averiguar la masa con la que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Averiguar la masa, entonces digamos M2 para que descienda con velocidad constante. ¿Listo? Entonces analicen ustedes allá ¿su qué? Voy a borrar esto. Tal vez no tenga que borrar solamente la parte de los cálculos. No sé qué se imaginen ustedes acá, pero obviamente, ¿sí? Si desciende con velocidad constante y si sabemos que la fricción estática máxima es más grande que la fricción cinética, y entonces simplemente pues aquí la fricción cinética y esta T debe ser más cortica, o sea que nos tiene que dar más cortica que la anterior incluso, y entonces esto es más cortico que la anterior y este peso ya no, y este peso pues es otro peso, ¿sí o no? Entonces aquí como por psicorrígidos, no debe haber borrado todo porque no necesitaba. Coloquemos aquí esta otra T. Seguramente esa masa va a ser más pequeñita, ¿sí o no? ¿Sí? Y pues hablemos de un coeficiente. M2 para que descienda con velocidad constante, pero el coeficiente de rozamiento que hemos venido usando, coloquemos aquí con mu sub k igual a 0,1. ¿Listo? Y entonces, pues vamos aquí. Y entonces volvamos otra vez con todos los pormenores, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y de aquí ya sacamos, ya está más que clarísimo que la normal vale 39.2 newtons, ¿no es cierto?
Y si tengo la normal, pues la fricción cinética, el coeficiente por la normal, entonces la fricción cinética 0,1 por 39.2. Y entonces la fricción cinética 3.92. ¿No es cierto? Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa por aceleración? Cero, porque baja con velocidad constante, ¿no? Cero. Y entonces tensión menos FK igual a 0. Y entonces la tensión igual a FK. Y como ya calculé mi FK, pues 3.92. ¿Sí? Y entonces allá la sumatoria de fuerzas en Y baja con velocidad constante, 0. Es decir, estas dos fuerzas deben ser iguales. O sea, tensión igual a 9.8 M2. O sea, 3.92 igual a 9.8 M2. O sea que M2 va a ser igual a 3.92 sobre 9.8. O sea que la masa 2 es igual 3.92 dividido 9.8, 0.4. 0.4. Y efectivamente, mire que lo sospechamos, ¿no? La masa debe ser más pequeñita para que descienda con velocidad constante. O sea que esa masa 2, 0.4 kilogramos. ¿Listo? ¿Y cómo vamos? ¿Bien? Ok, vale. Entonces la última que vamos a solucionar es si se duplica la masa del punto 1. ¿Sí? Entonces coloquemos por acá. Si M2, o sea, con los mismos rozamientos, pero coloquemos aquí, si M2 es igual a 4 kilogramos, y entonces ya sabemos que sobradamente va a acelerar, y entonces vamos a encontrar la aceleración y la tensión. ¿Bien? Y entonces, pues borremos allá. Piensen ustedes en qué cae el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces esta vaina va a ser una tensión más grande. ¿Sí? Una tensión más grande. Pues aquí también debería apuntarla más grande. Que se note lo más grande, bueno, sí. Pero resulta que este peso ahora lo tenemos. Ahora este peso. Ahora este M2 es de 4 kilogramos. ¿Sí o no? Entonces el peso 2 va a ser igual a 39.2 newtons. 4 por 9.8, ¿no? Y entonces, si simplificamos un poquito esto, después de haberlo hecho ya varias veces, ¿no? Sumatoria de fuerza en Y, 0. Y la única que está en Y, hacia arriba es la normal y hacia abajo el peso, ¿sí o no? O sea que la normal vale 39.2. ¿Sí? Y la normal, importante para calcular la F sub K, que es el coeficiente por la normal. Y el mu sub K, ¿no dijimos que cambiaba? 0,1, 39.2. O sea que tenemos una fricción cinética de 3.92 y en eso no cambio con respecto a la anterior. ¿No es cierto? Y entonces sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, a masa 1 por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en X es T menos FK, miramos aquí el diagrama de cuerpo libre, igual a masa 1 por aceleración. Ahora sí reemplacemos todos los valores. Masa 1 por aceleración. Y entonces T menos 3.92 igual a, esa masa vale 4 por aceleración. Y lista una ecuación que ahorita nos va a servir. Y allá, volvemos, como está acelerando hacia allá va la dirección positiva de la aceleración. Y entonces me queda que sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Y entonces peso 2
menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Y entonces 39.2 menos tensión igual a 4A. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? Ecuación 1 y ecuación 2, que vamos a solucionar inmediatamente. Solucionar. Entonces para solucionarlo, pues coloquémoslas así, que ahí ustedes los que sientan que no tienen las habilidades aritméticas suficientes todavía, o prefieren hacerlo solo, pues solucionen estas dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y los que quieran ver como el procedimiento, pero realmente esto ya es, como dicen, carpintería, ¿no? Y entonces aquí menos t más 39.2 igual a 4a. Y entonces si sumamos, eliminamos, entonces me queda 39.2 menos 3.92. 39.2 menos 3.92. Eso da 35.28. 35.28 igual a 8a. Y entonces a igual a 35.28 sobre 8. 8, como digo, 35.28 dividido 8. Eso da 4.41. ¿Sí? Y pues de ahí también podemos encontrar la tensión. Y entonces la tensión va a ser igual a 4A más 3.92. ¿Sí? Y entonces siguiendo con la misma cosa, la tensión 4.41 por 4, y eso más 3.92, eso a 21.56, con tres cifras significativas, 21.6 newtons. Y entonces, otra vez pasó lo inevitable. 4.41 y 21.6, y esto lo agregamos cuando la masa 2 era 4 kilogramos y cuando la masa 1 seguía siendo de 2 kilogramos y con el coeficiente de rozamiento de 0.2. Y entonces vamos a encontrar una expresión general que ya la calculé. Lo que sucedió fue que esta vaina no me di cuenta que... Pero aquí está la solución de la expresión general. Voy a explicarla. ¿Bien? Con eso me ahorro otra vez hacer este tablero. ¿Sí? De repente la memoria interna de la memoria dejó de grabar. Y entonces simplemente dense cuenta que para encontrar una expresión general, pues esto es lo más general que puede suceder. ¿Bien? Lo más general y lo más real. Tengo una fuerza de fricción porque es la fuerza más chévere de la naturaleza. Tengo la tensión, tengo la normal y el peso en este cuerpo. Y aquí simplemente tengo tensión y peso. Y sumatoria de fuerza en Y. Entonces normal menos peso 1 igual a 0. Entonces la normal igual al peso 1. ¿Bien? Y entonces con la normal encuentro la fuerza de fricción que no lo coloqué ni S ni K. ¿Bien? Y entonces esa fuerza de fricción es el coeficiente por M1G. Y entonces con eso sumatoria de fuerzas en X igual a es masa por aceleración. ¿Sí? Y las fuerzas en X T menos F igual a M1A. Y pues sustituyo la fuerza de fricción que la tenía aquí calculada y tengo esta expresión. Y entonces como es una polea que me cambia la dirección de la aceleración, la dirección positiva para este es hacia allá y sobre este es hacia allá, cuando haga la sumatoria de fuerzas en Y sobre este, me va a quedar es peso 2 menos tensión. Usando esa convención muy útil, por cierto. Y eso igual a masa 2 por aceleración, o sea M2G menos tensión igual a M2A. Y para solucionarlo, pues, lo que les digo, ¿no? Lo ideal sería que ustedes le pusieran stop en este momento, si son duchos para la álgebra y lo solucionen. Ahora, si no lo son, pues entonces sencillamente sigan en la película. Y entonces colocamos esta aquí y esta aquí abajo reorganizada. Y la colocamos así para hacer eliminación. Y entonces aquí, cuando sumo estas dos, me doy cuenta que es factor común la G. Entonces que M2 menos el coeficiente mu1 M1, y eso igual aquí factor común la A, M1 más M2,
y llegamos a la expresión general, que por ahora vamos a verificar que numéricamente sirve, ¿sí? Pero después vamos a hacer un análisis y con eso terminamos este sistemita. Y hacemos otro. Y le vamos complicando la vida cada vez más. Entonces esa, apuntémosla por aquí. Esta es mi expresión general. Para este sistema. Coloquémosla aquí. Entonces, la aceleración que nos quede elegantemente colocada. La aceleración es G m2 menos coeficiente m1 sobre m1 más m2. ¿Sí? Y ya en un momento le hacemos análisis a esto. Pero entonces, dense cuenta que se cumple en cada uno de los casos. En este caso, la expresión me quedaría que la aceleración es igual a 9.8 m2, que es la que cuelga, 2 menos coeficiente, que ese coeficiente, bueno, el coeficiente vale 0 por m1, que m1 es 4, ¿sí o no? Igual a m1 más m2, o sea 6. Entonces, por favor, ustedes estarán allá verificando conmigo, pero pues yo ya hice este trabajo, solamente estoy aquí como dándoles tiempo para que lo hagan. Eso efectivamente me da 3.266666, 3.27 metros sobre segundo cuadrado. Y en este caso, pues mi aceleración, a ver, recuerden, en este caso el coeficiente estático es 0,2 y la idea es que esté quieto. Entonces, si está quieto, es porque la aceleración es 0 metros sobre segundo cuadrado. Y si esto vale 0 y paso esto a multiplicar, pues 0. Y paso a dividir un 0, pues 0. Toda esa expresión va a terminar en que 0 es igual a m2 menos coeficiente m1. Y aquí el propósito era averiguar la m2. O sea que la masa 2 es el coeficiente, que tomamos, hagámoslo aquí más bien para que quede bonito. Y entonces el coeficiente que tomamos, 0.2. No me decido. Debo ser más ordenado. Entonces M2 va a ser igual al coeficiente por M1. Y con los valores, coeficiente 0.2 y M1 valía 4. ¿Sí? Entonces la M2 nos dio 0.8 kilogramos. Y perfecto, ¿no? Expresión general, útil. Y ahora aquí. Entonces aquí. Entonces para este. M2 para que descienda con velocidad constante. Entonces otra vez, si desciende con velocidad constante, la aceleración es 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esto 0. Si pasa esto a multiplicar 0, si pasa a dividir 0, o sea que me vuelvo a tener lo mismo. ¿Sí? Con la diferencia de que este coeficiente no es el coeficiente estático, sino el coeficiente cinético. Entonces en últimas, la M2 va a ser el coeficiente cinético por M1. Y entonces la M2 va a ser el coeficiente cinético que elegimos desde el principio por M1 que es 2. Por M1 que es 4, perdón. ¿Sí? Entonces aquí la M2 nos da 0.4. Y pues las unidades de la masa, kilogramos. Como efectivamente nos había dado cuando habíamos hecho esto a pedal. Y aquí esta última, ¿no? Entonces aceleración. Y entonces 9.8. Y allá M2, pero es que la M2 la duplicamos, era 4. ¿Sí? Menos coeficiente que tiene que ser el cinético, 0.1. Por la M1 que es 4 también. Y eso sobre M1 más M2, o sea 8. ¿Sí? 4 y 4, 8. Entonces yo hago los cálculos mientras ustedes también verifican allá. 4 menos 0.1 por 4. Y eso por 9.8. Y eso dividido 8. Pues nos da el 4.41 que nos había dado antes. 4.41 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces tengan en cuenta la utilidad de encontrar una expresión general. Entonces por eso es que ustedes encuentran muchas pruebas donde les preguntan la expresión general es, o en términos de lo que conozco, sin necesariamente conocerlo. Entonces les dicen, si la masa 1 vale m1, si la masa 2 vale m2, el coeficiente es mu, etc. Ahora terminemos este ejemplo con algo de análisis. Y el análisis es como para acabar de verificar que eso está bien. Entonces, ¿qué es eso del análisis? Pues cojo mi expresión y metamos la inteligencia. Si la gravedad es igual a 0, es porque eso se hizo de repente allá afuera en el espacio. Y si esto vale 0, pues esto vale 0 y todo vale 0. Pues qué gracia, ¿no? La aceleración vale 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más podemos analizar? Si este m2 vale 0, pues la aceleración me tiene que dar 0. ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Sí? Si m2 vale 0, 0 aquí, 0 aquí, veamos a ver. Quiero que el análisis me quede bien bonito. A ver, ¿qué pasa si el m2 vale 0? Si esto vale 0, si esto vale 0. Y por ahí el coeficiente valga 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Si m2 vale 0 y coeficiente vale 0, pues nada, me lo está jalando, ¿no es cierto? O sea que esto me va a quedar aceleración igual a 9.8, 0 menos 0 sobre m1, ¿sí? Más 0. Uy, pensé que iba a matar alguna vaina simpática, ¿no? Lo de arriba dio 0, o sea que esto dio 0 metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Si este m1 es 0, me tiene que dar la aceleración de la gravedad, ¿sí o no? Porque si este vale 0, esto se cae. Y entonces, si m1 es igual a 0, entonces si m1 es igual a 0, esto aquí aparte, ¿sí? Si m1 vale 0, pues entonces esta aceleración dio g m2 menos 0 sobre m2 más 0, ¿no es cierto? Entonces la m2, pues quito estos ceros de aquí, g m2, m2, y efectivamente me dio lo que tenía que dar. Está cayendo, ¿sí? Ahora, el más sofisticado tal vez, si m2 tiende a infinito. Si m2 tiende a infinito. Entonces de repente no sé si ustedes sepan algo de cálculo, pero si no lo saben, pues cuando uno toma un límite de algo que tiende a infinito, límite de m2 cuando tiende a infinito, entonces algo de matemáticas acá, dividimos toda la expresión por m2, entonces me va a quedar g m2 sobre m2 menos mu m1 sobre m2 sobre m1 sobre m2, m1 sobre m2 menos m2 sobre m2. ¿Y quién fue que se fue al infinito? m2. Pues entonces veamos que aquí esto tendió a 0. Esto tendió a 0 porque es m2. Esto es un número finito sobre un número que se va para el infinito. Esto se va a 0. Esto se va a 1. Pues es el mismo número. Igual que este se va a 1. ¿No es cierto? Y este se va a 0. ¿Sí lo hice bien? Y entonces, esta aceleración tiende a la aceleración de la gravedad. De ninguna manera, si esto es muy grande, ¿sí? Esa aceleración tiende a la gravedad, más no va a ser la gravedad. ¿Listo? Bueno, muchachos, como hacen los matemáticos, es decir, los matemáticos colocan un cuadrito. Esto no fue una demostración,
pero estamos viendo la utilidad de las expresiones generales. Y entonces en el siguiente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un objeto aquí encima y vamos a seguir buscando expresiones generales. Hasta la próxima.